Elizabeth Frails pasó 24 años en la prisión de su padre y tuvo 7 de sus hijos. Elizabeth Frails fue secuestrada por su padre y encarcelada en un sótano durante 24 años. El secuestro resultó en el nacimiento de 7 hijos. Elizabeth Frails, de 18 años, desapareció el 28 de agosto de 1984. El caso de Elizabeth Frails es mucho más perturbador de lo que parece. Su madre, Rosemary, presentó un informe de persona desaparecida en estado de pánico por el paradero de su hija. No hubo noticias de Elizabeth durante semanas y todos asumieron lo peor, pero cuando perdieron toda la esperanza, llegó una carta de Elizabeth afirmando que se había cansado de su vida familiar y se había escapado. Joseph Frails, padre de Elizabeth, le dijo a la policía que llegó a su casa haciendo preguntas sobre su hija que no tenía idea de a dónde iría, pero es más probable que se uniera a un culto religioso, algo de lo que ella había hablado anteriormente. Y ahora pasamos un poco a los antecedentes de Joseph Frails. Joseph Frails nació el 9 de abril de 1935 en Austria. Se casó a los 21 años con una Rosemary de 17 años. La pareja tuvo 3 hijos y 4 hijas, incluida Elizabeth. Aunque Joseph, el papá de Elizabeth, que lo voy a llamar Joseph, secuestró a su hija a los 18, comenzó a agredir sexualmente a su hija Elizabeth cuando ella tenía solo 11 años. A los 15 años, Elizabeth completó su educación en Austria y luego comenzó un curso para convertirse en mesera. En enero de 1983, se escapó de su casa y se escondió con un amigo del trabajo. La policía la encontró 3 semanas después y la devolvió a sus padres. Después de regresar a casa, se reincorporó al curso de camarera y lo terminó en 1984 y después le ofrecieron un trabajo. Y ahora pasamos al punto donde les voy a mostrar el sótano de Elizabeth Frails. Vamos a hablar un poco del tema en el lugar donde Elizabeth vivió todo este tiempo. El 28 de agosto de 1984, cuando Elizabeth cumplió 18 años, su padre la atrajo al sótano de la casa de la familia diciendo que necesitaba ayuda para cargar una puerta. Estaba volviendo a colocar una puerta en el sótano recientemente renovado y necesitaba ayuda para llevarla. Entonces, increíblemente, esta es la casa del sótano donde Elizabeth estuvo encerrada por 24 años. Después de que Elizabeth sostuvo la puerta en su lugar, mientras el monstruo de su padre encajaba la puerta en el marco, él sostuvo una toalla empapada en éter en su cara hasta que ella quedó inconsciente. Luego la arrojó a la cámara recién construida. Durante los siguientes 24 años, el interior del claro sería lo único que vería Elizabeth Frails. El padre de Elizabeth la visitaba en la cámara oculta casi todos los días, o al menos 3 veces por semana. Después de la desaparición de Elizabeth, su madre Rosemary presentó un informe de persona desaparecida. Casi un mes después de su desaparición, Joseph entregó una carta a la policía, la primera carta de muchas que había obligado a escribir a Elizabeth mientras estaba en cautiverio. La carta tenía matasellos de Braunau. Afirmaba que Elizabeth estaba cansada de vivir con su familia y se estaba quedando con su amiga. Quería que sus padres no la buscaran o se iría del país. La investigación sobre el paradero de Elizabeth se enfriaría y el mundo se olvidaría de la niña desaparecida, pero no su padre Joseph, y se lo dejó muy claro a su hija. Joseph visitaba a Elizabeth en la cámara oculta casi todos los días, bajaba al sótano todas las mañanas a las 9 a.m. para hacer planos de las máquinas que vendía. De vez en cuando pasaba algunas noches en el sótano, pero su esposa no se preocupaba. Después de todo, para ellos era un tipo muy trabajador y estaba completamente dedicado a su carrera. Pero para Elizabeth, su padre era un monstruo. Durante los 2 primeros años la dejó sola, manteniéndola cautiva. Luego comenzaron los años de agresión, violación y abuso sexual. Después de su arresto, admitió que la violó repetidamente, lo que resultó que Elizabeth diera a luz a 7 hijos durante su cautiverio. Después de 2 años en cautiverio, Elizabeth quedó embarazada, aunque tuvo un aborto espontáneo a las 10 semanas de embarazo. 3 de sus hijas, Lisa, Mónica, Alexander, le fueron arrebatadas. Joseph llevó a los niños al piso de arriba para vivir con su esposa. Recordemos que Joseph es el padre de Elizabeth
o el monstruo, Joseph hizo historias sobre cómo descubrió a los niños. Las historias a menudo implicaban encontrar niños en los arbustos cerca de la casa o en la puerta. Cada vez el niño era envuelto cuidadosamente y acompañado de una nota supuestamente escrita por Elizabeth, alegando que no podía cuidar al bebé y que lo dejaba con sus padres para mantenerlo a salvo. Sorprendentemente, los servicios sociales nunca cuestionaron la apariencia de los niños y permitieron que los Fraids los mantuvieran como sus propios hijos. Las autoridades dijeron que Joseph explicó de manera muy plausible cómo habían aparecido sus nietos pequeños en la puerta de su casa. La familia recibió visitas periódicas de los trabajadores sociales, quienes nunca vieron ni escucharon nada que despertara sospechas. Y ahora pasamos al mapa del diseño de la bodega donde vivía Elizabeth con sus niños. Después del nacimiento del cuarto hijo, Joseph permitió la ampliación de la prisión de 35 a 55 metros cuadrados, pero la ampliación no fue una tarea fácil para Elizabeth y sus hijos, ya que tuvieron que excavar la tierra con sus propias manos. Ustedes puedan observar más o menos en las condiciones y de qué manera vivía Elizabeth. Elizabeth y sus hijos tenían una televisión, un radio y un reproductor de videocassettes, una nevera para guardar la comida y una estufa para cocinar. Elizabeth fue un alma valiente que enseñó a sus hijos a leer y escribir en una situación horrible. Joseph apagaba sus luces o se negaba a entregar comida durante días, a veces para castigarlos. Joseph le dijo a Elizabeth y a sus 3 hijos que se quedaron con ella en el sótano que serían gaseados si intentaban escapar. Kerstin, Stefan y Félix permanecieron en el sótano con su madre durante la duración de su encarcelamiento. Los investigadores concluyeron más tarde que esto era solo una amenaza vacía para asustar a los cautivos, ya que no había suministro de gas en el sótano. Joseph también los tenía amenazados, pues declaró después de su arresto que les dijo que recibirían una descarga eléctrica y morirían si se entrometían en la puerta del sótano. Y ahora pasamos al descubrimiento de Elizabeth Frailes. No se sabe cuánto tiempo Joseph pretendía mantener a su hija prisionera en el sótano. No fue capturado en 24 años y por lo que la policía sabía, estaba planeando continuar por otros 24 años. Pero la brutalidad terminó en el 2008 cuando uno de los niños en el sótano cayó enfermo. El 19 de abril del 2008, Kerstin, uno de los hijos de Elizabeth, cayó enfermo y sorprendentemente Joseph accedió a buscar atención médica para Kerstin. La hija mayor cayó inconsciente. Elizabeth lo ayudó a sacar a su hija de la cámara y vio el mundo exterior por primera vez a los 24 años. Joseph la obligó a regresar a la casa donde permaneció una última semana. Llamó a una ambulancia alegando que tenía una nota de la madre de Kerstin explicando su estado. La policía interrogó a Kerstin durante una semana y pidió a los lugareños información sobre su familia. Nadie se acercó, ya que no había familia que la cuidara. Su madre fue encerrada en prisión por su padre. Después, el caso de Elizabeth volvió a abrirse. El personal médico encontró desconcertantes los aspectos de la historia de Elizabeth y alertó a la policía, que luego transmitió un llamamiento en los medios públicos para que la persona desaparecida se presentara y proporcionara detalles adicionales sobre el historial médico de Kerstin. En esta foto, Joseph es llevado a los tribunales. La policía reabrió el caso de la desaparición de Elizabeth cuando la policía le preguntó a Joseph sobre Elizabeth. Repitió la misma vieja historia, pero esta vez la policía se puso en contacto con un oficial de la iglesia, quien era un experto en sectas. Planteó a Joseph que la llevara al hospital, y a ver a su padre. Durante las siguientes 2 horas, contó la historia de cómo su padre la mantuvo prisionera durante 24 años. Elizabeth le dijo a la policía que su padre la violó y la obligó a mirar videos para adultos, que él la hizo recrear con él frente a sus hijos para humillarla. Una vez que los agentes de policía completó sentencia, nada sobre los eventos, su vida enamoró del guardaespaldas asignado para protegerla después de pasar 24 años. ¿Qué está pasando con Elizabeth ahora? Pues síguete quedando conmigo. Elizabeth se enamoró del guardaespaldas asignado para protegerla después de pasar 24 años encerrada en mazmorra de violación
de su padre. Después de escapar de su horrible padre, Elizabeth recibió un nuevo nombre para comenzar una nueva vida a la edad de 42 años. Thomas Wagner, que es 23 años menor que ella, se le asignó la custodia de ella y de los 6 hijos supervivientes. Ahora vive con sus 6 hijos supervivientes en una pequeña aldea en el campo austriaco, que tampoco se puede identificar y solo se conoce como aldea. La casa se mantiene bajo vigilancia constante y patrullada por guardias de seguridad. Cualquier extraño atrapado atrayendo las instalaciones será recogido por la policía en cuestión de minutos. Nadie puede reunirse con ellos. La aldea X está llena de aldeanos y todos los aldeanos contactan a la policía si notan algo sospechoso. La relación de Elizabeth con su madre fue más difícil de reparar, ya que le costaba creer que su madre no tuviera idea de lo que sucedió en el sótano. Y estoy de acuerdo con Elizabeth. ¿Y qué pasó con el monstruo del padre Joseph? Después de que Joseph fuera encarcelado de por vida en el 2009, cambió su nombre. Su salud está empeorando rápidamente y no quiere vivir más mientras se pudre en la prisión por torturar a su hija. Un compañero de prisión dijo a los medios locales que José estaba y sigue estando separado de todos los demás. Se ha retirado totalmente y apenas sale de su celda. No quiere tener contacto con los demás y en conjunto parece que se ha resignado a morir. Josette también cambió su nombre a Josette Meyerhoff en un intento de escapar de su propia identidad y de lo que le harían los prisioneros, pero incluso después de ser enviado a prisión no muestra ningún remordimiento por sus crímenes. No cree que haya hecho nada malo en absoluto y todavía cree que es una falla de la justicia y que lo han encerrado por error. Y mientras tanto Elizabeth y sus niños son ahora felices. Este tipo de historias me gustan porque es donde se hace justicia, que no se hace justicia